Muchas gracias, señora presidenta. Oyendo esta mañana al señor Rajoy y a usted, señora ministra, que la reforma laboral está funcionando muy bien y que todas las medidas y reformas que han aprobado están dando sus frutos, casi se me saltan las lágrimas, pero no de emoción, sino de indignación, de pura indignación, como la que tengo con este Real Decreto variopinto y multicolor, por ponerle dos adjetivos amables. Mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. Mejora, protección, medidas sociales, tranquilidad, no para los ciudadanos, no para los pensionistas, no para los ciudadanos, no para los trabajadores. Puro maquillaje barato para encubrir, 1, una bajada ilegal de las pensiones, 2, un retroceso para las empleadas de hogar y 3, un castigo para los ciudadanos y para las energías renovables, para salvaguardar, como siempre, los beneficios de las empresas eléctricas y repercutir todos los costes fijos o extraordinarios, como los del laudo con Argelia, sobre el consumidor. Sobre lo que ustedes llaman otras medidas en materia de seguridad social y nosotros apostillamos, aprobadas al margen del diálogo social y la Comisión del Pacto de Toledo, resulta evidente que la abrupta suspensión de la entrada en vigor de las nuevas modalidades y requisitos de las formas de jubilación anticipada a los 61 o 63 años deja en una situación de inseguridad jurídica a miles de trabajadores despedidos en el último año con un despido barato gracias a su inefable reforma laboral. ¿Medidas sociales bajar las pensiones? Porque no revalorizar es bajar. Y si el IPC ha sido del 2,9 y ustedes suben el 1, ustedes están bajando las pensiones. Y además de manera retroactiva, en contra de lo que dice el artículo 9.3 de la Constitución. Esa Constitución que solo invocan cuando les conviene. Señor Baldoví, tiene que finalizar. Acabo. En definitiva, con mis 2 minutitos escasos, solo puedo decir que este Gobierno no cree ni en las personas, ni en los ciudadanos, ni en las renovables y que, por tanto, para dar pasos atrás en materia de derechos sociales, no cuenten con el voto a favor de Compromís Equo. Muchas gracias, señor Baldoví.